Hola, muy buenas, espero que estés muy bien. Mi nombre es Felipe Muñoz Matamala, soy estudiante de Ingeniería Comercial con mención en Administración y este es el video sobre la práctica de pregrado que tuve. Mi práctica duró una aproximada de 5 meses y medio y la estuve realizando en el área de clientes y de experiencia. Bueno, ahora con el tema de la descripción de la organización, hice la práctica en la compañía Líder BCI, que Líder BCI está dentro del rubro del retail financiero, compitiendo con grandes empresas como lo son Rafael y Ripley. También esta empresa está ubicada por Avenida Vitacura 2939 y tiene un aproximado de 500 colaboradores. Aquí hay que hacer un paréntesis que obviamente son muchos, si uno piensa es mucho más. ¿Por qué? Porque además de en el lugar donde yo estuve haciendo la práctica hay sucursales de LBCI dentro de Walmart o dentro de distintas también regiones a lo largo del país. Entonces, aproximadamente 500 colaboradores, como dije, fue porque son los que con lo que al menos yo convivía en el espacio. Como dije, además están los ejecutivos y jefes de esas sucursales que aumentaría el número. Bueno, como descripción de de las actividades que yo realicé, que en primer parte era en principal sobre el 70% de mi práctica fue la reportería. La reportería de encuestas de experiencia, ya que esto era muy fundamental para la empresa y necesitaban saber los indicadores de una forma visual más precisa, ya que ellos tenían el dato del indicador de experiencia, que el indicador eran tres principalmente, que era primero era el SNEX, NPS y CES, que cada uno significaba que el SNEX era la experiencia del cliente, el NPS es la promoción del cliente, que es que al final en simples palabras que el cliente promocione el producto y sería el DPCI con sus compañeros, sus amigos, sus familiares. Y por último el esfuerzo, que es el CES. El esfuerzo era lo que le costaba a la persona encontrar, no sé, por ejemplo, si quería buscar el estado de cuenta de su tarjeta, que tanto le costaba dentro ya sea del app o del sitio web, encontrarlo. Y estos tres indicadores fueron mi primer desafío, que yo al entrar al IRC yo no conocía esos indicadores, no los conocía y no me costaba mucho aprendérmelo. Entonces ahí fue mi primer desafío y bueno, la solución fue simplemente decirle a mi supervisor que me dijera como tipo todos estos nombres que ellos tenían como del dato, como SNEX, NPS, CES, y yo en mi libreta ir escribiéndolos para ir a la reunión. También, como dije, fue el uso de reportería, entonces yo utilicé mucho Power BI para crear los dashboards. Con Power BI yo había trabajado ya en la universidad con al menos dos ramos. Y la verdad fue con el que más usé fue tecnología de empresas, que ahí yo creé un dashboard para una solución logística de una pyme. Y eso la verdad me sirvió mucho porque me hizo entender cómo funcionaba Power BI y a la vez cómo yo podía usar esta herramienta para aportar en la empresa donde estaba haciendo la práctica. Por lo que me hicieron una breve inducción de cómo usar Power BI con el tema de enlazar las bases y hacer todo el tema de que sea un dashboard interactivo. Y esta parte de la inducción fue bastante rápida porque yo ya tenía algún conocimiento y ahí también tuvo también ganas de aprender. Entonces yo busqué por las mías videos de YouTube o cursos, como estos cursos online rápidos, para yo aprender más de Power BI y así también que la inducción no durara tanto. Entonces, con esa breve inducción, empecé de lleno con la creación de reportes. ¿Por qué? Porque en la empresa solo se había creado un reporte hasta el momento que yo había llegado, que era el reporte de la experiencia en el sitio privado y sitio público de IDRC. Yo, el primer reporte que creé, y fue el que más aprecio le tuve porque el que le dediqué más tiempo por el tema de que tuve que hacer mucho de la prueba y error, hasta que di con el reporte correcto, fue el reporte del app. Este reporte fue muy especial para mí porque me dio la motivación para seguir creando los demás reportes.
que al final creó un total de 4 reportes, que sería el reporte del app, el reporte de la tarjeta líder BC en el uso de líder y líder.cl, que serían 3, porque fueron todos separados, y perdón, el que viene con líder y líder BSI, agregué el CAS, que al final también es como una abreviación de comercio asociados, que yo también tuve que anotarlo en mi libreta porque no lo conocía. Y el cuarto, perdón, fue el reporte de seguros, que también era una lista que la empresa necesitaba porque tenían, como te digo, el dato del indicador de cómo iban seguros, pero no podían visualizarlo, el equipo no lo tenía como para visualizarlo de tal forma como en el dashboard. Entonces ya con la creación de esos 4 reportes pude, entre comillas, hacerme como un nombre en la empresa, porque claro, todos sabían que había un reporte, pero después cuando vieron que aparecieron 4 más en el periodo de como 4 meses que le tomé todo el tiempo el reporte, dijeron que wow, hay un cabro que está haciendo esos reportes. Entonces, claro, yo al principio yo solo lo que hacía era crearlo, y una vez creado, semanalmente lo iba enviando actualizado a la fecha. Hasta que, claro, con mi supervisor en algún momento nos reunimos para presentarlos presencialmente hacia cada equipo. Al equipo de seguro, al equipo de marketing también se los tuvimos que presentar, y a los zonales, que eran los jefes de las distintas sucursales por zona. Están divididos son 4 zonas, que serían región metropolitana norte y norte, región metropolitana oriente, región metropolitana poniente, y después la otra sería RM Sur con sector sur de Chile. Y ese fue como que en el mayor porcentaje de la práctica, pero hubo un pequeño, por decir así, un pequeño, o sea, no problema, pero sí fue un desafío para mí, que fue que hubo un volumen muy alto de reclamos, que ya, como nuestra área, además de la experiencia, tiene que haber temas de los clientes con los reclamos. Y en el momento en que yo llegué, habían solo 2 personas que atendían, tenían que resolver esos reclamos. ¿Cómo era el flujo de esto? Que el reclamo llegaba ya sea mediante CERRAC o CMF. Ambas entidades entregaban como una base con los reclamos que ellos le habían llegado, y le daba un tiempo al IRBC para que lo respondiera, que eso era el SLA. Y el SLA era muy importante cumplirlo porque había un acuerdo con todas las empresas de red financiero que tenían que cumplir al menos de 7 días. No se pueden exceder de 7 días hábiles para la respuesta y la resolución del caso. Entonces, hay algunos casos que necesitaban 2 o 3 áreas del IRBC para ser resueltos, y con 2 personas nomás en el equipo le costaba mucho llegar a la fecha. Entonces hubo un bolo muy grande de casos, de sobre 300 por mes, cuando el equipo nunca tuvo no tuvieron muchos casos, más de 150 casos, que tenían 200 casos. Entonces ya 300 era mucho, y justo fue cuando yo los reportes ya le había dado ya lo tenía más neutralizado con el tema de que solo lo enviaba semanalmente, ya no tenía que crearlo. Entonces ahí fui un aporte para ese equipo, para el equipo de resolutor de casos. Y si bien como ese flujo yo no me lo sabía, lo que sí les dije que igual por el tiempo es difícil que me enseñen eso, pero que sí, cualquier cosa que sea simplificarle el tiempo a ellos para que se lo hagamos más rápido, que yo estoy en plena disposición para hacerlo. Y lo que hicimos fue que yo al principio ingresaba los casos a a la base de datos que ellos tenían, para indicarles que cada caso a qué área se iba. Si se iba a área de fraude, área de seguro, o las distintas áreas que había en el libro ese. Luego de eso, como fui entendiendo un poco más el flujo, me ayudaron a subir las cartas, ya sea de respuesta positiva, negativa o de stand-by, hacia la CMF, ya que con CERNAC era mucho más difícil aprenderme el flujo, y el de CMF se me demoró mucho menos. Aprendiéndome ese flujo, ahí siento yo que ayudé mucho al equipo, al equipo de los casos, porque ya una cosa son 300 casos que tienen que ingresarlo, analizarlo, enviárselo a la área, y después son 300 casos que hay que enviar cartas. Entonces, claro, yo ahí, no, al menos de esas 300 cartas, había muchas que eran de la CMF, y yo fui subiéndolas acorde al tiempo que yo tenía, y eso fue de mucha ayuda para ellos.
También le pregunté a mi supervisor si hay una forma, no sé, tipo de automatizar o de, no sé, decir como juntar de esos 300, no sé, que digamos que son 200 casos que proceden, es juntar de eso y hacer como una carta tipo, que diga, no sé, tu caso ha sido aprobado y todo. Lo vimos y lo empezamos a realizar con el equipo de Data Analytics a ver si se podía tipo hacer automatizar. Y hasta el momento lo siguen probando porque es una buena idea, pero hay mucho tiempo, hay muchas horas hombre que se tiene que tener y eso están viendo la empresa cómo solucionarlo. Y por otro, lo que sí nos ayudó mucho fue el tema de la respuesta masiva, que se necesitaba hacer respuesta masiva para la respuesta ya que sea de que aprueba o no aprueba. Y eso sí simplificó aún mucho más la pega. Bueno, con decirte que en estos 5 meses que tuve, igual son poco tiempo, pero aprendí harto, ya que en todo momento estuve realizando tareas y no nunca me dejaron como de lado en el equipo. Con decirte que el primer aprendizaje obviamente fue el uso de la herramienta digital Power BI, que como te digo, yo ya tenía una pequeña uso de esta herramienta con tema de los dos ramos de la U, pero usarla el día a día en la práctica me ha ayudado mucho para entender el sinfín de usos que tiene. También obviamente uno siempre piensa que tiene un nivel de Excel bueno, pero cuando llega al momento de ejecutarlo se da cuenta que no. Y fue en mi caso. Y claro, al principio me costó un poco, ya después me fui soltando y ya siento que tengo un buen nivel de Excel. Que esos fueron los dos fundamentales, son dos herramientas que se llevan de la mano en mi caso, de la práctica. También uno dice que el trabajo, a mí yo siempre he dicho que soy bueno para el trabajo en equipo, pero igual siempre hacía trabajos con los mismos equipos, ¿cachai? Entonces, el integrarme a un equipo nuevo me fue de muy utilidad para poder soltarme, conocer más gente y así poder decir que el trabajo de equipo de verdad me sirve y soy bueno, ya que no necesariamente tuve que estar trabajando todo el rato con la misma persona, ya que yo, si bien soy del área de clientes y experiencia, estaba mandándome correos, conectándome por reuniones y hablando constantemente con equipos de Data Analytics seguros y de fraude también. Por último, el uso de... También tuve un aprendizaje en los temas de flujo. En estos indicadores, como te digo, de experiencia de SNEX, NPS y CES, junto con el SLA, que son el tiempo de respuesta. Y por último, yo creo que uno de los aprendizajes que más me sirvió el tema de la redacción, el escribir correos de manera correcta, usar un lenguaje en las presentaciones que hice también de una forma formal, que bueno, en la U igual lo tenía arraigado, pero muy poco. Y por último, una reflexión que tengo es que la verdad, si bien yo sé que todas las prácticas sirven, pero en esta práctica me hizo conocer muchas cosas de mí que yo no conocía, habilidades que yo pensé que no tenía y habilidades que yo juraba que tenía y que no las tenía tan bien desarrolladas. Para mí las presentaciones que yo hice en la práctica me sirvieron de mucho, ya que yo he tenido presentaciones en la universidad, pero nunca no sentí con tanta presión como lo sentí aquí en la práctica. Así que pude desenvolverme bien, que eso fue lo más importante, y también el tema de que pude sacar adelante una tarea que igual para mí al principio fue tediosa porque como te digo, no conocía el flujo, no conocía, o sea, sabía lo que era Power BI, pero no al nivel que estoy ahora cuando empecé. Y sobre todo eso, me considero igual afortunado en el lugar que caí, ya que el equipo fue muy amable, nunca me dejaron de lado, siempre estuvieron ayudándome, preguntándome si es que necesitaba algo. Y eso ha sido mi práctica, mi información, mi video sobre la práctica. Espero que esté muy bien y muchas gracias.